Creación de plantas. El sistema guardará toda la información recolectada en un mismo archivo. A fin de poder manejar los datos, se generará un árbol cuyo nivel superior se denomina en forma genérica planta. Definir una o varias plantas dependerá de la cantidad de equipos rotantes que estarán bajo control. Si no son demasiados, crear una sola planta puede ser conveniente, ya que todos los datos estarán en una sola ubicación y serán más simples y directas las consultas y comparaciones de mediciones. Pero si las plantas tienen gran cantidad de equipos, más de 30 por ejemplo, entonces generar más de una planta o generar rutas diferentes puede hacer más ordenado el control de las mediciones. Para crear una planta bastará con ingresar en la opción Administración de la barra de menú y luego eligiendo la opción Crear planta del submenú se despliega una ventana que nos permite incorporar al sistema una nueva planta. Esta ubicación se puede editar para adecuarla a la ubicación física del sistema. Para hacerlo, basta con hacer clic sobre Planta y luego clic derecho y seleccionar Editar. Luego simplemente cambiar el nombre por el deseado. Creación de subplantas. Se debe crear un nivel menor en el árbol denominado subplanta. En este nivel se crean los equipos bajo control y se crean tantas subplantas como sectores existan en la planta. Para generar una subplanta, basta con hacer clic en planta, luego clic derecho y elegir la opción Agregar subplanta, ingresar el nombre en la ventana emergente y aceptarla. Creación de equipo. Una vez creada la subplanta se pueden generar los equipos rotantes que se deseen controlar. Siguiendo el mismo procedimiento seleccionamos la subplanta y con clic derecho elegir Agregar equipo. Para crear un equipo basta con ingresar un nombre. Si se desea es posible asociar el equipo a una foto digital o a un archivo gráfico generando un link a través de esquema o foto. El esquema puede ser un plano con líneas generales del equipo. Cuando se incorpore un esquema de un equipo, podrá identificarse los puntos de medición al crearlos. El sistema cuenta con algunos esquemas que puede seleccionar para incorporarlos al equipo. La foto es una imagen que debe ser en principio particular del equipo. Esto puede ayudar a identificarlo con otras máquinas similares. Estos gráficos se podrán ver en la consulta de visualización de mediciones del equipo, según muestra la ventana. Creación de punto. Siguiendo el mismo procedimiento, seleccionando el equipo y haciendo clic derecho, podremos entonces crear un punto de medición. Al hacer clic en Agregar punto, se despliega una ventana donde primeramente se deberá indicar que el punto a crear pertenece al DSP Logger Expert, marcando la casilla de tilde. Hecha esta selección, queda inhabilitado el campo Hardware y se deberá seleccionar el canal al cual se va a conectar el sensor para la medición del punto a crear. Si se va a utilizar un sensor estándar de aceleración, se deberá seleccionar canal A o B, usualmente canal A. Si se va a utilizar un sensor triaxial, se deberá seleccionar la entrada correspondiente a la dirección que medirá ese punto, triaxial A-X, A, por ejemplo. Si se desea realizar una medición con otro tipo de sensor, con salida de tensión alterna, como por ejemplo una pinza amperométrica, se deberá seleccionar las entradas AC1 a AC4, y si lo que se va a medir es un sensor con salida de tensión continua, por ejemplo temperatura o un dato de ingreso manual, se deberá seleccionar la entrada CC1 o CC2. Al culminar con la creación de un punto, se deberá darle un nombre, generalmente relacionado con la posición del sensor. Es posible además agregarle una descripción a fin de que quede más claro la ubicación del punto en el equipo a controlar. Como información adicional, se puede agregar una descripción más general, las RPM de giro y los datos de rodamiento si corresponde. Estos últimos dos ítems son de gran ayuda en el análisis, ya que a partir de ellos
se calcularán las frecuencias de fallas, de rodamiento y de otras herramientas de diagnóstico. Definir los puntos de medición en el esquema y en la foto. Desde los botones Definir puntos, puede graficarse la posición exacta donde se encuentra o donde se debe colocar el sensor de punto de medición. Se deberá repetir en cada punto esta operación, la primera vez que se configure el equipo o desde el momento en que se disponga del esquema o la foto apropiada. El campo Orden de presentación define cómo se ubica el punto en el árbol principal. Si para todos los puntos se deja el orden de presentación con el valor 1, el orden de presentación será alfanumérico. Este campo se puede editar en todo momento. Para finalizar tenemos el campo Orden de medición. Este campo indicará el orden en que se van a medir los puntos generados. Si para todos los puntos se deja el orden de medición con el valor 1, el orden de medición será alfanumérico. Este campo adquiere una gran importancia cuando se realizan mediciones con un sensor triaxial, ya que para que el sistema realice las mediciones en las 3 direcciones de un sensor triaxial, los puntos deben tener el mismo orden de medición. Ahora se podrá agregar una medición. Para hacerlo bastará con hacer clic en el punto creado y luego con clic derecho seleccionamos Agregar medición. Luego se despliega una ventana que nos permitirá configurar los múltiples tipos de mediciones que el sistema permite. Es muy importante asesorarse sobre las diferentes opciones de la medición, ya que habrá parámetros como Fmax y las resoluciones en línea que no podrán ser modificados una vez creada la medición. Ventana de configuración de medición. En la sección General, sobre la parte superior de esta ventana, permite ponerle un nombre a esta medición. Este campo es obligatorio. Además, se puede agregar una descripción detallada de la medición si se desea. Los campos Máscara escalar y Máscara espectral permitirán establecer límites de alarma a la medición creada. Para eso es necesario que previamente se haya generado una máscara de alarma que sea compatible con la medición. Ver creación de máscaras. Las alarmas que podrán seleccionarse estarán relacionadas con la configuración de la medición y la configuración de la alarma. El sistema solo mostrará las alarmas que puedan ser aplicadas en cada medición. La sección Parámetros de la medición nos permitirá configurar la medición en sí, completando los siguientes parámetros. Variable. Define la variable de vibración que se va a utilizar, pudiendo elegir entre aceleración, velocidad, desplazamiento y envolvente. Canal. Este campo se completa en forma automática, de acuerdo a la selección realizada al crear el punto de medición. No es editable. Frecuencia máxima en Hertz. Define la frecuencia máxima de la medición a realizar. Se puede seleccionar un valor entre 10 y 20.000 Hz. Este campo quedará acotado de acuerdo a la variable seleccionada. Para desplazamiento, la frecuencia máxima será de 200 Hz para velocidad, será de 1000 Hz para aceleración y envolvente será de hasta 20.000 Hz. Tipo de medición. Define qué tipo de medición se va a realizar, pudiéndose seleccionar entre valores escalares en RMS, 0 pico, pico pico, gráfico de espectro y gráfico de forma de onda. Líneas, muestras. Este campo aparece cuando se selecciona como tipo de medición un espectro o una forma de onda. Permite elegir la resolución espectral entre 400 y 25.600 líneas para un espectro y entre 512 y 16.384 muestras para una forma de onda. Promedios. Define si se va a realizar una medición promediada. Permite seleccionar entre un valor de 1 o 50. Define la extensión temporal sobre la que se realiza la medición. La extensión temporal depende de la frecuencia máxima y de la promediación elegida. Ventana. Este campo se habilita únicamente cuando se selecciona como tipo de medición a un espectro. Permite seleccionar entre 3 tipos de ventanas: rectangular, Hanning y flat top. Para mediciones de rutina se recomienda el uso de ventanas Hanning. Ganancia.
Permite activar un amplificador de señal, recomendable cuando la señal es de muy baja amplitud. Se podrá elegir amplificar por 1, por 5, por 50 o por 100. No elija amplificadores importantes cuando la vibración de alta frecuencia genere niveles altos de aceleración. Esto podrá causar saturación del sistema, dando como resultado mediciones erróneas o con alto nivel de ruido. Limite el uso del amplificador a mediciones de equipos de muy bajas vueltas, donde la energía de la vibración no genere altos niveles de aceleración. Filtro. De acuerdo a la variable seleccionada, se habilitarán o no distintos tipos de filtros. Para medir muy bajas frecuencias en velocidad o desplazamiento, se podrán seleccionar filtros a fin de mejorar la relación señal-ruido. Estos filtros se activan en función de la frecuencia máxima y podrán ser del 1%, 2,5%, el 5% y el 10% de dicha frecuencia. Los filtros seleccionados están expresados en valor porcentual, que tiene que ver con que se aplica ese porcentual en función de la frecuencia máxima seleccionada. Ejemplo, Fmax 500 Hz con filtro configurado en 5% aplicará un filtro en la medición de 0 a 25 Hz. En el filtro de 1% se establece que es aplicable a mediciones para evaluar la condición de estado según norma ISO 10816. Esta medición debe ser configurada a Fmax 1000 Hz, aplicando el filtro de 1%. La respuesta en frecuencia será de 10 Hz a 1000 Hz.